Buenas noches, estaremos hablando del procedimiento de diagnóstico. El procedimiento de diagnóstico se divide en tres etapas principales: la generación de información, la organización de la información y, como la etapa 3, análisis e interpretación de la información. La recopilación de la información: en esta etapa que se recolecta la información y cada una agrega valor al analizarla y contribuye a la solución final. La información interna existente en la empresa es fundamental para realizar el estudio. La metodología a utilizar para realizar la información son los métodos más usados que necesitamos para realizar un procedimiento diagnóstico, cual sería la entrevista, el cuestionario, el análisis de las redes de comunicación, la entrevista grupal, el análisis de la difusión de mensajes. Si hablamos de diagnóstico cultural, nos apoyamos más en otras herramientas como serían observación, entrevistas individuales, análisis de documentos, discusión en grupos pequeños, dramatización, técnicas proyectivas y encuestas. Por el tercer aspecto tenemos la frecuencia y la facilidad con la que se puede obtener la información, que a su vez también dependerá en gran medida de la estabilidad del sistema o de la organización. La organización de la información se divide también en tres aspectos claves. Para organizar la información sería el diseño de procedimientos para el proceso de la información, el cual no es más que la propuesta o plan de acción, que es la sincronización del detalle de las acciones a tomar para llevar en orden la investigación, y la metodología a adoptar en el proceso de estudio. El almacenamiento apropiado de los datos, que se basa en el correcto manejo de la información obtenida, y el ordenamiento de la información, que es la forma como lo organizamos para su fácil manejo y ubicación, de modo que sea fácil de consultar. La tercera etapa es el análisis e interpretación de la información. El análisis de la información, sus necesidades, sus fuentes, su calidad y cantidad, sus procedimientos de obtención y registro. Dentro de sus principales objetivos está investigar al personal, sus actividades, sus funciones, relaciones, etc. El análisis de la estructura: estudio de los componentes de la estructura organizacional para determinar si se encuentran organizados. Se deben evaluar el organigrama estructural, los niveles jerárquicos, tipos y líneas de autoridad, tramos de control, recursos existentes, dependencia y relación con otras áreas. El análisis de las funciones: son las funciones asignadas como las atribuciones y obligaciones que tienen que cumplir para el desempeño del trabajo, funciones principales del área, relación entre funciones que desempeñan con los objetivos del área, grado de complejidad y especialización, descripción y perfiles de los puestos de trabajo. Análisis de los procesos: el estudio del proceso dentro del área de estudio y el aporte que ofrecen los procesos generales dentro de la organización. Serían los procesos principales, los subprocesos, los procesos contingentes y las actividades que se llevan a cabo que corresponden a procesos de otras áreas. Análisis de las relaciones: estudio de la coordinación, comunicación y dependencia que existe entre los elementos integrantes de la organización, entre los niveles jerárquicos, la relación entre el personal en general, la relación entre las funciones y los puestos de trabajo y entre los procesos generales de la organización. Siguiendo también estas etapas o fases anteriores, también se deben analizar la organización, las técnicas de dirección, actividades y relaciones entre sus elementos, crecimiento del área, la etapa que se encuentran, políticas y procedimientos, canales de comunicación, motivación o incentivo al personal. Pasos para el diagnóstico de organizaciones: 4 fases que envuelven 12 pasos para el diagnóstico de organizaciones. En la fase 1 tenemos el inicio y reconocimiento del personal como la organización. El paso 1 sería la familiarización e involucramiento. El paso 2, el análisis de la necesidad de desarrollar el diagnóstico de la organización. El 3 sería la selección del grupo de expertos quienes van a realizar ese diagnóstico. Y el paso 4 sería la solicitud y aprobación de los recursos necesarios. En la fase 2 tenemos caracterización de la organización, objeto de estudio, que el paso 5 sería caracterización de la organización. Paso 6, clasificación del sistema. Dentro de la fase 3 tenemos el análisis de la situación actual de la organización, en el cual incluiríamos el análisis de la situación económica financiera, la medición y el análisis organizacional. En la fase 4 hablaremos del diagnóstico de los procesos de la organización, donde hablaremos de la caracterización de la organización como sistemas y sus procesos, elaboración del mapa de procesos, estructura y funciones de la organización, análisis de la información, estructura, funciones, procesos y relaciones de la organización. Y como último paso tendríamos el análisis de los resultados del diagnóstico y la elaboración del informe, cual no sería más que la conclusión y recomendaciones que se darían hacia la organización en función a las mejoras que se proponen.